Hola, bienvenidos a una serie de videos donde conversaremos sobre las principales causas de muerte de los más importantes compositores de la historia. En esta oportunidad vamos a hablar de Beethoven. Beethoven nació en 1770 y a temprana edad debió sufrir bastantes abusos y violencia de parte de su padre, que era alcohólico. Este mismo alcoholismo lo llevó a la muerte aproximadamente a los 21 años, por lo que Beethoven tuvo que hacerse cargo de su familia desde aquella edad. Y desde los 17 años comenzó también con este lamentable vicio del alcohol. A Beethoven le gustaba el vino húngaro. Y en esa época el vino húngaro era de muy mala calidad, por lo que le ponían plomo para que mejorara tanto su aroma como su sabor. Se piensa que esta es la principal causa por la cual Beethoven finalmente terminó con la sordera absoluta aproximadamente a los 44 años. A los 53 años compuso la gran obra magistral que es la Novena Sinfonía, destacándose tanto por su pasión como por sus novedosas incorporaciones musicales como el coro en una sinfonía. Esto lo ha hecho una de las grandes superestrellas de la música a lo largo de la historia. En sus últimos días, Beethoven comenzó con dolor abdominal e incremento del perímetro abdominal, ictericia, náuseas y vómitos, por lo que fue sometido a un drenaje de líquido acítico, en realidad 4 drenajes, mediante laparotomía, lo que explica un gran orificio de entrada que posteriormente quedó fistulizado. Le extrajeron aproximadamente 22 litros de líquido acítico. Al poco tiempo, Beethoven murió de estas complicaciones. ¿Qué podríamos haber hecho nosotros mejor si que Beethoven hubiese llegado a nuestro servicio de urgencia? Bueno, cada vez que se enfrentamos a un paciente con daño hepático crónico, debemos considerar al menos 4 diagnósticos desde el punto de vista hepático y 2 diagnósticos asociados al consumo de alcohol. Los 4 diagnósticos desde el punto de vista hepático que debemos considerar siempre son la peritonitis bacteriana espontánea. Debemos considerar la hemorragia digestiva, a pesar de que el paciente a veces pueda no entregarnos una historia de esto. Debemos considerar el síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal, vamos a conversarlo más adelante, es una de las complicaciones que puede incluso surgir no necesariamente de una patología propiamente tal, sino que de un procedimiento como el que se sometió Beethoven, de la extracción de 22 litros de líquido acítico. Y finalmente la encefalopatía hepática, que es un diagnóstico eminentemente clínico y queda como descarte una vez que nosotros hemos evaluado otras posibilidades como sepsis, neuroinfecciones, etc. Y desde el punto de vista del consumo de alcohol debemos considerar siempre la cetoacidosis alcohólica y el síndrome de abstinencia. Estamos entonces con la peritonitis bacteriana espontánea. Podemos decir que el 10% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea se puede presentar de forma asintomática y solo el 50% de ellos puede presentar dolor abdominal. En general no es un dolor abdominal focalizado, sino que es más bien un dolor abdominal difuso. Y ojo, el 50% de los pacientes puede no tener dolor abdominal, por lo que les planteo una clave, una perla de inmediato. Todo paciente que ustedes tengan en su servicio de urgencia y que tenga una ascitis que sea, entre comillas, pinchable, vale decir, tenga un volumen suficiente como para que ustedes puedan extraer, ya sea mediante reparos anatómicos o por una ecografía guiando el procedimiento, ese paciente debemos sacarle el líquido para después estudiarlo, y ya sabemos que si tiene más de 250 polimorfos nucleares, incluso si el cultivo es negativo, ese paciente tiene una peritonitis bacteriana espontánea y el tratamiento se fracciona 2 gramos al día, y además vamos a incluir una dosis de albúmina, 1,5 gramos por kilo en el primer día y a las 48 horas 1 gramo por kilo al día. El siguiente diagnóstico que nosotros vamos a evaluar va a ser la hemorragia digestiva. Es más, si un paciente tiene hemorragia digestiva, y enlazándolo a lo que conversamos previamente, y además tiene algo de ascitis, no olviden ustedes, si el paciente tiene una cantidad de ascitis suficiente, pinchar esa ascitis, porque incluso la ascitis puede generar una coagulación intravascular diseminada y finalmente una hemorragia digestiva alta. Así que tener una hemorragia digestiva alta no necesariamente es la única explicación que puede tener a nuestro paciente en nuestro servicio de urgencia. ¿Qué es lo importante de la hemorragia digestiva alta? Todo paciente con daño hepático crónico debemos preguntarle si es que ha tenido melena, si ha tenido hematemesis, y a veces incluso si es que no tenemos un diagnóstico muy claro, es una de las pocas veces donde el tacto rectal puede tener utilidad. Sigamos. ¿Qué pasa con el paciente con un síndrome hepatorrenal?
Vamos a hablar rápidamente de la fisiopatología del síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal se genera inicialmente porque hay un bloqueo en el hígado. Pensemos el hígado como un gran puente, y si en algún momento este puente se bloquea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir hipertensión portal. Y si hay una hipertensión portal, se van a liberar varias sustancias que van a generar vasodilatación, tanto a nivel esplácnico como a nivel sistémico. Y esto finalmente significa un secuestro de volumen efectivo que va a generar a que el riñón tenga poca perfusión, que es lo que va a desencadenar esto, que se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando una mayor vasoconstricción renal, que termina por generar la falla renal con riñones prácticamente normales, por ende es reversible. Esta falla renal en riñones normales, explicadas por el secuestro a nivel esplácnico secundario a una enfermedad hepática crónica, y que a veces puede estar agudizada, incluso a veces por grandes extracciones de líquido acítico. Recuerden que la asitis puede generar una presión importante que puede incluso a veces mantener a raya esta vasodilatación esplácnica. Entonces, si nosotros sacamos mucho líquido de una vez, podemos gatillar una mayor vasodilatación esplácnica, mayor secuestro y finalmente el síndrome hepatorrenal. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la probabilidad de hacer un síndrome hepatorrenal? Primero, si vamos a sacar líquido acítico más de 5 litros, debemos saber que vamos a administrar 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro que extraemos en cada paciente. Y si ya estamos con un síndrome hepatorrenal, el tratamiento va a ser la albúmina y un vasoconstrictor que puede ser la terlipresina. Albúmina, 1 gramo por kilo al día, y la terlipresina pueden ser 1 a 2 miligramos cada 6 horas. Pasemos a la encefalopatía hepática. Y la encefalopatía hepática, una perla importante, es que el diagnóstico es clínico. No necesitamos absolutamente ningún examen. Ya sé que ustedes han aprendido probablemente que debiésemos tomar algún tipo de examen para hacer la confirmación diagnóstica. Sin embargo, todos estos exámenes tienen falsos positivos, falsos negativos. No modifican nuestro tratamiento, así que no debiésemos tomar amonio, específicamente amonio, a ninguno de estos pacientes, porque no nos ayuda ni a hacer el diagnóstico, ni a bajar la probabilidad del diagnóstico, ni tampoco modifica la cantidad de tratamiento que vamos a hacer. Y eso está súper mega estudiado. Vamos a terminar dándole lactulosa en iguales cantidades independientes de los niveles de amonio. Así que eviten pedir amonio si un paciente les ingresa con un daño hepático crónico y tiene signos de encefalopatía. Deben darle la lactulosa que corresponde. Y luego, finalmente, vamos a hablar de 2 diagnósticos asociados a la ingesta de alcohol. Específicamente, hablamos de la cetoacidosis alcohólica, cuyo elemento diagnóstico más importante va a ser la historia clínica. Un paciente que tiene una importante ingesta de alcohol durante los últimos días y que tiene una suspensión brusca. Se presenta al servicio de urgencia con lo que decimos la peor caña de la vida y encontramos una acidosis metabólica con un anion GAP elevado, muy elevado. El tratamiento va a ser principalmente hidratación, azúcar, no olviden la tiamina en estos pacientes y más que nada manejo de esos. Y finalmente el síndrome de abstinencia, que lo vamos a detectar muchas veces también por la historia. Un paciente que ha dejado de consumir alcohol los últimos días se presenta principalmente con temblores. El tratamiento de elección en la mayoría de los lugares va a ser benzodiazepinas, aunque tenemos otras alternativas que poco a poco han ido sumando mayores adherentes, como pueden ser los anticonvulsivantes, específicamente el fenobarbital. Y bueno, con esta revisión rápida de las principales urgencias con las cuales se puede presentar un paciente en nuestro servicio de urgencia, terminamos por hacer nuestra primera revisión sobre uno de los grandes músicos de la historia, Ludwig van Beethoven. ¿Y qué pasaría si nos hubiese llegado a nuestro servicio de urgencia el día de hoy? Quizás podríamos haber tenido a este músico por mucho más tiempo y quizás tendríamos, la 19ª, la 10ª sinfonía, quizás tendríamos un requiem, etc. Así que no se olviden de seguirnos, darle like para que sigamos subiendo este y más contenido muy interesante, tanto cultural como médico. Nos vemos en el próximo video.